Mis hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Que la paz y la gracia de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En esta mañana quisiera compartir una breve reflexión de la palabra de Dios que se encuentra en la carta escrita por Santiago en el capítulo 1, en los versículos 2 al 4. Y el título que les quisiera presentar es Paciencia en las pruebas. Y vamos a leer las Santas Escrituras, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si nos ponemos a leer en el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí Santiago considera las pruebas como inevitables y eso nosotros lo podemos constatar. En el transcurso de nuestras vidas hemos pasado por diversas pruebas que han sido inevitablemente vividas y nosotros hemos tenido que enfrentar por diversas pruebas. Y si leemos este versículo, dice: tened por sumo gozo cuando. Y quisiera hacer como un parado aquí con la palabra cuando. Si nos ponemos a leer con mucho cuidado, vemos que esta palabra nos afirma algo. Las diversas pruebas, mis hermanos, no es una alternativa, no es algo que es opcional durante nuestro recorrido en este mundo. Aquí Santiago dice: tened por sumo gozo cuando, no dice y si, dice cuando. Él afirma que os hallaremos en diversas pruebas. Y al mismo tiempo, las pruebas son ocasiones para el gozo. Y eso es algo que todos sabemos es difícil, pero tenemos que nosotros buscar, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y esto, mis hermanos, no es para una resignación desalentadora. Podemos tener sumo gozo en medio de las pruebas debido a que son utilizadas. ¿Para qué? Continuemos leyendo este pasaje. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿cuál sería la respuesta? ¿Para qué son utilizadas estas pruebas? Para producir paciencia. Para producir paciencia. Y la palabra paciencia, tenemos que estudiar un poco aquí. La palabra paciencia proviene de la antigua palabra griega upomone. Y esta palabra no describe una espera pasiva, sino el sufrir sin rendirse. No es tanto la cualidad que te ayuda a aguardar calladamente en la sala de espera de un doctor, sino la cualidad que te ayuda a terminar el maratón.
Si leemos en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12 al 14, dicen las Santas Escrituras: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Mis hermanos, recordemos que en medio de las pruebas son utilizadas para producir paciencia. Y como vemos en este pasaje, dice muy claramente que no nos podemos concentrar únicamente en nuestro pasado, en todas las pruebas que hemos pasado, sino que debemos vivir constantemente fijando la mirada en lo que tenemos por delante y así poder avanzar hasta llegar a la meta final, al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y continuando, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe, mis hermanos, no es producida en las pruebas, es probada a través de las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos. No debido a que Dios no sepa qué tipo de fe tenemos, en eso estamos muy claros, sino para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos y a aquellos que están a nuestro alrededor. Charles Spurgeon, el pastor inglés Charles Spurgeon, dijo lo siguiente: notamos que la fe es la que es probada, y eso demuestra que la fe es importante y preciosa, porque solo las cosas preciosas son probadas tan a fondo. La fe es tan vital para la salvación como el corazón lo es para el cuerpo. De ahí que las jabalinas del enemigo se dirijan principalmente a esta gracia esencial. En Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es edificada en nosotros mientras oímos, entendemos, confiamos y somos hacedores de la palabra de Dios. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mis hermanos, la obra de la paciencia viene lentamente y se debe permitir que florezca enteramente. La paciencia es una marca de las personas que son perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El pastor Trapp dijo lo siguiente: la paciencia no debe ser ni un centímetro menos que la aflicción. Si el puente llega a la mitad del arroyo, solo daremos un mal paso. Nuevamente,
permítanme leerles otro punto tomado del pastor Charles Spurgeon. Él dijo: la tendencia natural de los problemas no es santificar, sino inducir al pecado. Un hombre es muy propenso a volverse incrédulo bajo la aflicción, y eso es un pecado. Es propenso a murmurar contra Dios bajo ella, y eso es un pecado. Es propenso a recurrir a alguna manera corrupta para escapar de sus dificultades, y eso es un pecado. Por eso se nos enseña a orar: no nos dejes caer en la tentación, porque la prueba lleva en sí su medida de tentación, y si no fuera neutralizada por la gracia abundante, nos llevaría al pecado. Sin embargo, las pruebas pueden ser una maravillosa obra de Dios en nosotros. He mirado hacia atrás a los tiempos de prueba con una especie de anhelo, no de que vuelvan, sino de sentir la fuerza de Dios como la he sentido en ese entonces, de sentir el poder de la fe, como la he sentido en esos momentos, de aferrarme al poderoso brazo de Dios como me aferré a Él en esa época, y de ver a Dios en acción como lo vi en ese entonces. Cierro la cita del pastor Charles Spurgeon. Entonces, hermanos, ya para concluir, nosotros como cristianos tenemos un llamado, y nuestro llamado a entender el sufrimiento desde el punto de vista de la confianza en la soberanía de Dios. Lo que sigue requiere reflexión cuidadosa en nuestras vidas desde una perspectiva que debemos nosotros buscar siempre por medio de su palabra, con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Mis hermanos, mantengámonos en oración y en el estudio y la meditación y el buscar vivir en su santa palabra. Dios les bendiga.